Ok, jóvenes, seamos bienvenidos nuevamente pues a este espacio virtual. El día de hoy, lunes 23 de agosto, vamos a establecer la clase de informática. Y así como lo hemos estado estableciendo pues en el transcurso del semestre, vamos a ir viendo pues cada uno de los apartados de configuración de un sistema operativo, ¿verdad? Ya vimos la parte de dispositivos en el primer semestre. Ya establecimos algunas características de algunos, establecíamos la parte de sistemas operativos, las generalidades, y en este parcial pues hemos estado viendo algunos parámetros con respecto a la configuración en el sistema, ¿verdad? Algunas configuraciones de equipos con respecto a los drivers, la parte de configuraciones de cuentas, el almacenamiento en el disco duro, y vamos a ver una parte muy importante en este momento que es la parte del panel de control. Recordemos que, bueno, o establezcamos que el panel de control es donde nosotros podemos determinar todas las características de una computadora, ya sea de dispositivos, visualizaciones, configuraciones de diferentes parámetros. Entonces, vamos a ver una presentación con respecto a esta parte. Igual, yo se las voy a compartir posteriormente para que ustedes puedan hacer su resumen en el cuaderno. Entonces, vamos a compartir pantalla y vamos a establecer esta presentación, ¿verdad? En primer lugar, bueno, vamos a definir qué es un panel de control, ¿verdad? Permítanme. Ok, vamos a establecer qué es un panel de control y le voy a solicitar a Carl que nos ayude con esta primera presentación. El panel de control se llama así porque es una especie de centro de comando de Windows. Da acceso, da acceso a todas las herramientas para configurarlo, de personalización, sistema y seguridad, administración de programas y hardware, y o las relaciones con Internet y las redes. Ok, si vemos en esta parte, como ya lo mencionamos, es una herramienta para configurar el sistema, ¿verdad? Tiene todos los parámetros que nosotros podemos llegar a configurar, ya sea relación de aspecto, redes, almacenamiento, dispositivos y demás, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo nosotros llegamos a lo que es el panel de control? En primer lugar, nos vamos al botoncito de inicio y posteriormente nos va a aparecer en un costado la parte de panel de control, ¿verdad? Y esta es la apariencia que tiene en nuestro sistema operativo. La verdad es que, bueno, no solamente esta parte tenemos para accesar al panel de control también. Si ustedes se fijan, aquí en la ventana nos aparece una guía de dirección que nos dice panel de control. Entonces, cuando nosotros abrimos cualquier ventana, ¿verdad? Ya sea el escritorio, documentos o demás, vamos a poder tener acceso mediante estas flechitas de aquí directamente al panel de control. O también de la misma manera, podemos tener acceso mediante el menú lateral que aparece en esta parte de aquí cuando abrimos una carpeta, ¿verdad? El panel de control, si ustedes se fijan, tiene diferentes tipos de configuraciones. Ya en la clase pasada establecíamos la parte de las cuentas de usuario, pero también tiene configuraciones de apariencia con respecto a los temas y colores de las ventanas, la parte de reloj, ¿verdad? Clima y hora, que es para establecer el uso horario, la zona geográfica donde nosotros estemos. Recordemos que dependiendo de la configuración que nosotros tengamos de zona, así va a ser el contenido que vamos a tener para nuestra computadora. No sé si ustedes han entrado alguna vez en internet, han querido ver alguna página o algún video y que les salga una partecita que dice, este contenido está restringido para tu país, algo así.
¿verdad? Entonces es por ese tipo de situaciones que las computadoras tienen que tener una configuración geográfica. Tenemos la parte de seguridad del sistema, que básicamente es para poder determinar la parte de los antivirus y la parte de accesibilidad al equipo. Tenemos la parte de redes, que es para configurar el acceso a datos, el internet y demás configuraciones. Tenemos la parte de hardware y sonido, que es para determinar los dispositivos que están conectados, y la parte de aplicaciones, ¿verdad? Es decir, la parte de los programas. Ok, ¿qué elementos tiene el panel de control? Pues los acabamos de mencionar, ¿verdad? La parte de sistema, redes, sonidos, cuentas de usuario, apariencia, reloj, accesibilidad y programas. Ok, en primer lugar, la parte de programas, si nos colabora María con esta de presentación. Es el centro del panel de control para la gestión de los programas que tienes instalados en Windows. Permite agregar o quitar programas instalados en la computadora. Al entrar en esta sección aparecerá una lista de los programas instalados, cuánto ocupan en el disco y con qué frecuencia se utilizan. Ok, recordemos que para poder accesar o para poder determinar este tipo de instancias, nosotros tenemos que ser usuarios administradores. Si no somos usuarios administradores, entonces difícilmente vamos a poder cambiar cualquiera de este tipo de partes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en la pantalla, en la ventanita que tenemos aquí, hay una parte que trae como un escudito. Se fijan aquí en la parte que dice activar y desactivar características. En esta parte que tiene un escudito acá, quiere decir que nosotros necesitamos permisos administrativos para poder cambiar o configurar cualquier aspecto que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, esto simboliza que solamente un usuario administrador puede llegar a cambiar ese tipo de determinaciones. Igual en la parte de desinstalación de programas, nosotros vamos a ver los programas instalados, pero si no somos usuarios administradores, difícilmente vamos a poder hacerlo. Ok. La parte de desinstalar programas, si nos ayuda Cintia con esto. Puede desinstalar un programa del equipo si ya no lo usa o si desea liberar espacio en el disco duro. En programas y características solo se muestran los programas escritos para Windows. El acceso a determinados programas de Windows se puede controlar mediante características de Windows en panel de control. Seleccione un programa y a continuación haga clic en desinstalar. Algunos programas incluyen la opción de cambiar o reparar el programa, además de desinstalarlo, pero muchos solo ofrecen la opción de desinstalación para cambiar un programa. Haga clic en cambiar o en reparar. Hay algunos programas, por ejemplo, que no traen una opción para desinstalar. Es el caso de algunos antivirus, por ejemplo, en los cuales nosotros podemos instalarlos, pero por así decirlo, necesitamos descargar un programa para poder quitarlos, ¿verdad? No es que ya lo trae incluido, sino que se necesita pues realizarlo desde otra aplicación. Igual hay algunos programas que nos permiten a nosotros el poder cambiar o reparar un software debido a una mala ejecución o a fallas dentro de lo que es el programa, ¿verdad? Entonces ahí es como cuando nosotros tenemos un programa en nuestro celular, por ejemplo, que simplemente lo seleccionamos y le damos quitar, ¿verdad? Y se desinstala. Exactamente igual, podemos realizarlo y si ustedes se fijan aquí, aquí nos trae el nombre del programa y el editor o la casa que lo creó.
¿verdad? Entonces tenemos ese tipo de informaciones ahí también. Ok, está la parte de activar o desactivar una característica, que es la que les estaba mencionando, que ocupamos permisos administrativos. Si nos ayuda Cintia con esta parte. Algunos programas y características incluidos con Windows deben activarse para poder usarlos. La desactivación de una característica no la desinstala ni reduce la cantidad de espacio en disco duro que utilizan las características de Windows. Para activar una característica de Windows, active la casilla situada junto a la característica. Para desactivar una característica, desactive la casilla, haga clic en aceptar. Por ejemplo, para esta parte nosotros tenemos que tener un cierto conocimiento, no tanto para poder hacer esa actividad. O sea, es decir, nosotros podemos llegar, apretamos activar o desactivar cualquier característica, la seleccionamos o la quitamos y listo, pues le damos a aceptar y ya. ¿Cuál es el problema con esta parte? Que si nosotros no sabemos qué realiza esa característica, entonces el programa puede dejar de funcionar de manera correcta, ¿verdad? Hay programas, ¿verdad? Hay programas que necesitan ciertas características para poder funcionar. Entonces, a veces por defecto, estas características están desbloqueadas, ¿verdad? O están bloqueadas. En cualquiera de los casos, nosotros tenemos que hacer una actividad para poder accesar o quitar este tipo de elementos y que el programa funcione de una manera correcta. Pero para ello, nosotros tenemos que tener conocimiento y conciencia, más que todo, de lo que realiza esa característica dentro del sistema. Porque si estamos tocando, agudeando, como dicen, ¿verdad? Podemos llegar a dañar nuestro sistema operativo y algo tan sencillo como quitar un clic puede hacer que nosotros tengamos que formatear la computadora de lleno, porque es muy frecuente en este caso de que nosotros quitemos una característica, después el programa, el sistema operativo falle y como no nos acordamos, por ejemplo, cuando no nos acordamos de la característica que quitamos, entonces no queda otra más que restaurar el equipo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta parte. Ahora bien, en la parte de actualizaciones, dice aquí, para ayudar a mejorar la seguridad y rendimiento del equipo, se recomienda no quitar las actualizaciones. Haga clic en actualizaciones que desee quitar y a continuación en desinstalar. No sé si ustedes se han fijado en la parte de cuando apagan una computadora, que a veces la computadora no se apaga, sino que entra en una como ventana antes de apagarse que nos dice actualizando uno de 300 o uno de 200 y algo y así nos sale como actualizando, ¿verdad? Entonces, esa parte son estas actualizaciones automáticas que tiene el sistema. Muchas de las actualizaciones, por ejemplo, son por parte del idioma, por parte pues de algunas actualizaciones que tiene la computadora o mejor dicho el sistema operativo para poder reconocer accesibilidad en internet o cosas así, ¿verdad? Hay algunas que son elementales para el funcionamiento del equipo. Hay otras que simplemente son como podríamos decirlo como pérdida de tiempo y de espacio, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que deshabilitan esta opción de actualizar, ¿verdad? Simplemente por el hecho de que el equipo funciona de manera regular si no se actualiza, ¿verdad? Pero hay algunas cosas que actualizando el sistema sí pueden incurrir en un mejor funcionamiento. Pero esas cositas ya dependen de cada persona. Ok, en esta otra parte de desinstalar algún programa,
si nos colaboras así. Si un programa escrito para una versión anterior de Windows no se ejecuta correctamente, puede intentar cambiar la configuración de compatibilidad del programa, ya sea manualmente o con el solucionador del problema de compatibilidad de programas. Ok, en esta parte hay algunos programas que fueron hechos para versiones anteriores y que nosotros necesitamos utilizar en una versión más actual. Entonces, el sistema operativo nos permite a nosotros tener un modo de compatibilidad, es decir, cómo hacer que la computadora reconozca este programa que es más viejito, ¿verdad? Y que nos permita poder utilizarlo. Una vez que tenemos esta parte de compatibilidad, en la mayoría de ocasiones nos permite poder ejecutar el programa sin ningún problema. En otras, pues sí nos va a decir de que necesitamos ciertos elementos o características. Ok. Tenemos otra parte que es la parte de programas predeterminados. No sé si ustedes alguna vez han establecido abrir un archivo y que les abre con un programa específico siempre. Y que ustedes hay veces que, bueno, o por lo menos a mí me pasa, que tienen más de un programa para poder ejecutar una acción y que quieren abrirlo con un programa determinado, pero lo que la computadora les abre con otro diferente. Entonces, eso se llama la parte de programas predeterminados. Si nos ayuda Lizzy con esta parte. Más que una aplicación en sí, es una utilidad de Si nos habla más configuración que fuerte, nos Lizzy, o se permitirá acerca un poquito más al especificar qué micrófono porque programa no se le escucha nada. Ok. Más que una aplicación en sí, es una utilidad de configuración que nos permitirá especificar qué programa se ejecuta en cada caso, como al abrir un tipo de archivo, al introducir un DVD o al querer enviar un... Ok, entonces esa es la parte que nosotros predeterminamos. Nosotros podemos cambiar esta configuración yéndonos a esa parte. Por ejemplo, yo quiero que las páginas web las abra con el Google Chrome, entonces me voy a esa parte y defino un programa predeterminado para una acción específica. En esta parte, ¿cómo puedo elaborar programas predeterminados? Si nos ayuda Catherine, por favor. Podemos elegir distintas aplicaciones y ver qué tipos de archivos pueden soportar para que los marquemos o desenmarquemos como asociados a la aplicación. Si seleccionamos de la lista de la izquierda un programa, veremos información detallada sobre él a la derecha. Ahí podremos elegir si queremos establecer este programa como predeterminado para todos los tipos de archivos que admite o si queremos elegir qué tipo de archivos abrirá este programa de entre los que es capaz de abrir. Ok, por ejemplo, si miramos ahí, vamos a tener un programa para contactos de Windows, para explorador de archivos, de Internet Explorer, por ejemplo, Media Center, etc. Entonces ahí vamos a ver toda la parte de aplicaciones que tenemos en la computadora y se va a poder establecer alguna generalidad. Por ejemplo, esa parte que me dice a mí, Windows Media Center, ahí me dice, abre la opción de entretenimiento doméstico para los documentos multimedia digitales y a petición. Esto incluye TV, películas, música e imágenes. Si yo quiero que toda esa parte se me abra con ese archivo, es decir, las películas, las imágenes, la música, la televisión, etcétera, yo puedo definir el programa como predeterminado. Si no lo quiero, entonces simplemente pues dejo la opción para otro programa.
Ok, igual lo podemos hacer con la parte de especificaciones de archivos. Si nos ayuda María con esta parte. Ambas formas de asociar un programa a un determinado tipo de archivo servirán para asociarlos de forma indefinida. Ok, por ejemplo, ahí si ustedes se fijan, ahí dice que los archivos 3GP, ¿verdad? Que son audio y video de 3GP, está determinado para Windows Media. Entonces, esa parte de ese tipo de archivos que son como videos de celular, por ejemplo, me permite a mí poder establecer la parte de esos archivos con ese programa. Entonces, yo puedo ir cambiando también la parte de la extensión. Por ejemplo, si yo tengo un archivo de tipo docs, yo ya sé que es un archivo de tipo de documento de texto, entonces me lo abre con Word. Pero si yo quiero que me lo abra con el WordPad o con otro programa específico, yo simplemente puedo definirlo que para esa extensión lo voy a abrir con un programa, ¿verdad? Ok. Si nos colabora con esta parte, Carol. Nos permite especificar para cada tipo de soporte y según los archivos que contenga, que debe hacer el equipo, por ejemplo, que al introducir un CD de música, automáticamente se reproduzca con Windows Media. Leo la parte de abajo. Sí. Ok. Hay que tener cuidado con la reproducción automática, ya que, por ejemplo, hay virus que se transita a través de memorias extraíbles, creando un archivo que se activa con la reproducción automática. Por eso, en un equipo que se conecten muchos dispositivos que no siempre son de confianza, es mejor no activarla. Ok. Bueno, esta parte es para la parte de reproducción automática, ¿verdad? Es decir, que, digamos, cuando nosotros ingresamos un CD, se reproduzca sin que nosotros toquemos nada. Esto se puede hacer para muchos parámetros. Por ejemplo, se puede hacer también para la parte de cuando nosotros introduzcamos una memoria USB, que un programa específico, como un antivirus, por ejemplo, la analice de forma automática sin que nosotros toquemos nada también. De verdad, esas son opciones de configuración automática. Ok, vamos a llegar hasta aquí, chicos. Yo les voy a compartir en el Classroom la parte de la presentación y posteriormente, después de recreo, voy a hacer las especificaciones de la asignación para este día. Ok, ya por el día de hoy concluimos la clase de informática y nos miramos luego del recreo.